Vamos a partir entonces. Bienvenidos a todos. Ya sabemos que tenemos gente de México, Argentina, Chile. Recordar que los conversatorios se crearon, ya este es el séptimo conversatorio, se crearon enfocados en esta época, en el fondo, que es una época bastante difícil para los residentes, principalmente una residencia quirúrgica como la nuestra. Poder conversar un poquito más de los temas, ver videos de cirugía, que es un método bastante útil en este minuto y siempre ha sido bastante útil para poder aprender en el fondo de la técnica quirúrgica en sí. Este minuto, en este conversatorio en particular, tenemos invitado al doctor Carlos Giuliano, que hablo por mí personalmente, que ya hice mi pasantía con él, que fue una excelente pasantía. Él es director y vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alfredo Gans, el Hospital del Niño con Fisura. Él es staff, además, del Servicio de Cirugía Plástica de la Clínica Alemana de Santiago. Es profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y de la Universidad de Desarrollo de Santiago. Es presidente del Consejo Consultivo, podríamos traducirlo así, médico sudamericano de Smile Train. Es miembro de varias sociedades en el fondo, es miembro de la Sociedad Chilena de Cirugía Plástica y Reparadora, él es socio titular. También es socio titular de la Sociedad Chilena de Cirugía Pediátrica. Es miembro internacional de la Asociación Americana de Fisurado y de Cráneo Facial. Es miembro titular de la Federación Ibero-Latinoamericana de Cirugía Plástica y es miembro titular internacional e integrante del directorio de la Asociación Latinoamericana de Cráneo Facial en el periodo actual. Él inició como integrante del directorio en el 2018 y actualmente es miembro. Tiene frecuentemente dicta conferencias en eventos nacionales e internacionales y ahora en esta nueva modalidad de Zoom, y múltiples publicaciones en capítulos de libros y en revistas científicas. Todo esto lo podemos revisar en la página web que él tiene personalmente en el fondo, que es www.carlosgiuliano.cl, y también en el fondo en la página de Smile Train también podemos sacar bastante provecho. Así que le doy pie a su charla, doctor. Muchas gracias. No sé si todos están viendo la pantalla, la ¿Se ve bien la presentación. presentación? Sí. Perfecto. Bueno, felicito a los organizadores, a los creadores de esta idea. Es un problema la formación en cirugía sin la práctica clínica. Voy a intentar hacer un conjunto de conceptos teóricos, además de mostrar conceptos quirúrgicos con algunos esquemas y con algunas cirugías cortas que necesariamente por el tiempo están un poco aceleradas la idea es que entiendan cuál es al menos mi visión de la cirugía en el paciente fisurado, porque es un tema bastante personal al fin y al cabo. Cuando uno estudia y empieza a comprender esta patología y el manejo quirúrgico, se da cuenta que hay muchas técnicas, hay muchos timing, momentos en los cuales los equipos deciden operar, y eso causa mucha confusión en el estudiante. Así que necesariamente esta presentación va a tener mi óptica, mi mirada del asunto. Yo les voy a enseñar un poco a ver cómo yo veo y pienso esto, que no necesariamente va a ser una cosa estándar en el resto del mundo, ni mucho menos. Lo primero es, para que se orienten un poco, cuál es a grandes rasgos, porque no es exactamente igual siempre en todos los pacientes, hay muchas fisuras raras también que uno ve. ¿Cuál es el cronograma básico? Que es la cirugía primaria, la primera cirugía a los 3 o 6 meses, pretende realizar una corrección del labio y nariz. Ese es uno de los cambios de los últimos 15, 20 años, donde la reparación primaria incluye la nariz. A mí me enseñaron en mis comienzos que la nariz era un tema posterior. Después viene la edad del paladar. Si el paladar es un paladar blando, solamente el fisurado, vamos a tener la posibilidad de operarlo precozmente entre los 6 y 12 meses. Si está todo el paladar, en la práctica alrededor del año, de los
11, 12 meses estamos haciendo la cirugía del cierre total, del cierre completo del paladar, pero tratando de no sobrepasar los 16 meses. Después de eso empieza el desarrollo del lenguaje. Entonces tenemos que estar con el niño ya reparado para que empecemos a trabajar con fonoaudiología, etc. Hay muchos pacientes que antes de entrar al colegio, por el tema del bullying, de algún estigma que tengan por la malformación, les hacemos una revisión, un retoque, que nosotros decimos acá en Chile, una revisión nasolabial antes de entrar al colegio a los 4 o 5 años. Hay un grupo de pacientes que corresponde también en general en el mundo al 15 o al 20% de la casuística que requiere una faringoplastía, que es una cirugía que pretende corregir la voz nasal, el escape nasal, la insuficiencia velofaringea, ese es el nombre técnico, y eso habitualmente entre los 4 y 6 años. El injerto óseo, antes de que termine el tratamiento de la ortodoncia, antes que termine la erupción de todos los dientes, especialmente el canino, antes de los 12 años tenemos que reparar a nivel del maxilar superior con el aporte de un injerto, y cuando el paciente ya está terminando su desarrollo, si es necesario cirugía ortognática o cirugía de distracción ósea para corregir el tercio medio, y finalmente la última cirugía, que es la rinoplastía definitiva. Empecemos entonces con la primera cirugía, que es la de los 3 a 6 meses. Cuando quieran, me interrumpen, me hacen preguntas o la moderadora me dice alguna pregunta que estén escribiendo. Lo que llamamos la cirugía primaria, como les decía, pretende corregir la distorsión del labio. Este es un paciente que en el caso del unilateral, que es el fisurado que yo primero les voy a contar, necesitamos reparar esta falta de conexión que tiene el labio a nivel cutáneo, a nivel del vestíbulo muscular, toda esta estructura alterada, especialmente de la nariz, donde el cartílago alar está desplazado y está descendido y lateralizado, con una heminariz que es absolutamente anormal, caída. Cuando uno revisa las técnicas, bueno, es una montaña de técnicas. Hay algunas que ya son históricas. Aquí estoy resumiendo con fines pedagógicos las que podríamos considerar métodos modernos en 4 grandes grupos, como para entender un poco qué pensaron y qué han pensado en la historia los cirujanos. Técnicas rectas, líneas rectas, técnicas triangulares, técnicas cuadrangulares, y abajo les pongo rotación y avance, que ya se las voy a explicar. Es sin duda la más popular en el mundo. Encuestas que se han hecho en los equipos a nivel mundial señalan que alrededor del 80-85% de la gente sigue los principios de rotación y avance. Muy poca gente hoy en día, que es el caso personal, usa la técnica original, sino que uno usa una de las distintas modificaciones o derivados de, como concepto general. Entonces, si yo tuviera que explicarles, sobre todo para el que nunca ha convivido con esta patología desde el punto de vista quirúrgico, siempre ha sido una disyuntiva cuando el cirujano tiene que elegir, bueno, elijo alguna de las triangulares o cuadrangulares, que básicamente terminan con un diseño parecido a este, como este es el dibujo de una de las técnicas originales que se llama Tennyson, donde claramente los cirujanos que optaron por esta tenían la dificultad con las otras técnicas de dejar un labio largo. Entonces, de esta forma lo lograban, pero para los que no nos gusta, no es normal tener líneas rectas o triángulos en la zona media del labio, y como les decía, por un tema de popularidad en la mayoría de los países del mundo, la decisión ha ido por la rotación y avance y sus múltiples variantes que son imposibles de describir hoy en día. Yo después les voy a dar la visión mía. Y una de las ventajas es que las cicatrices quedan en mejor posición. Así que aquí, un poco para seguir con la misma idea que les estoy planteando, miren ustedes algunas de las técnicas que tienen muchas relación con esta rotación y avance. También aquí yo les pongo algunas de las triangulares, ¿no es cierto? Pero básicamente yo les diría que en esto ha radicado los últimos 50 años, destacándose hoy en día la técnica de Millar propiamente tal,
la técnica de Moller, que después se modificó por otro autor, el doctor Katin, y por aquí está un poco la simpatía mía en relación a cómo yo veo que hay que manejar el labio, y una de las técnicas más populares, que es la del doctor David Fischer de Toronto, que hoy en día es la que mucha gente sigue, pero básicamente todos vienen como de ese principio, de dejar cicatrices en las unidades estético-funcionales. ¿Por qué yo, por ejemplo, estoy más inclinado por Moller y esos principios? Básicamente por la nariz. Así que la técnica de Katin y Moller es la que me va a sintonizar con la mayoría de los casos, no con todos, porque aquí no hay que tener una técnica estándar. Eh, Fíjense cómo las cicatrices quedan en estos lugares que se llaman estéticos funcionales, es decir, son cicatrices que después al ojo del observador van a engañar mejor al observador y van a ser más imperceptible, a diferencia de tener un triángulo que cruza, etc. Pero, ¿qué pasa con esta técnica? Es muy importante en cualquier técnica, la que sea, la que ustedes elijan, de la escuela que sea, del diseño que sea, definir los puntos primarios que tiene el labio. O sea, hay que buscar en el rompecabezas cuáles son los elementos claves que uno va a definir, porque en base a eso se diseña la técnica que tú quieras, triangular, cuadrangular, línea recta, rotación y avance, etc. Y los que preferimos la rotación y avance, tenemos que tener mucho cuidado, y esto ha sido una de las fallas de la gente que no le ha ido bien, y por eso que han hecho modificaciones, o derechamente hay gente que prefiere algunos de los conceptos triangulares. Cuando hay un acortamiento, cuando la altura del lado fisurado es mayor a 2 milímetros, la diferencia de altura, podemos tener problemas y está el peligro. Este paciente quedó corto. Si ustedes miran la altura del lado derecho del paciente, tiene menos altura que el del lado izquierdo. Y esto no es un problema de la técnica de rotación y avance, este es un problema del cirujano que la utilizó. Las técnicas no son las malas habitualmente, sino que muchas veces son los cirujanos. Entonces, si yo tuviera que, en los pocos minutos que podemos tener para conversar cada concepto hoy en la reunión, yo les voy a decir que hay que tener mucho ojo con el grado de rotación, porque lo que queremos es que finalmente estos 3 puntos donde estoy pasando yo el mouse, estos 3 puntos que están oblicuos, finalmente terminen horizontales, como es la forma normal de estos 3 puntos que se llaman arco de Cupido. La otra cosa es hacer un diseño en relación a los puntos que yo les decía que se ubiquen en el lugar que corresponde. Y finalmente, la contraparte del lado fisurado, que es con el que vamos a conectar el otro lado, tiene que tener una longitud que también sea la adecuada para que finalmente no tengamos el problema con ese labio que queda corto con la técnica de rotación y avance. Es clave en la cirugía liberar la estructura del labio desde el maxilar y desde la zona de la fosa piriforme, que es, ¿no es cierto?, la ventana nasal ósea. Es importante independizar los músculos, porque la fisura condiciona que los músculos estén mal conectados, están conectados, en el caso del lado de la fisura, con el músculo de la nariz, y en la zona media están conectados con la zona de la espina nasal anterior. Entonces hay que descontinuar esta unión para posteriormente hacer una reconstrucción muscular que sea clave. Siempre estas cirugías en los pacientes fisurados son anatómicas, morfológicas, pero además reconstrucciones que tienen que ser funcionales. Entonces, aquí es una de las partes críticas, que es en el momento de calibrar esta estructura, tenemos que lograr tener una altura simétrica. En este caso, por ejemplo, como había mucha diferencia de altura, se agrega un mini triángulo de medio milímetro, máximo 1 milímetro, como lo hace el doctor Fischer, por ejemplo, que coloca un triángulo abajo y un doctor arriba, y un triángulo arriba. Entonces, finalmente se logra reconstruir toda la estructura básicamente de esta forma. Pero a modo de docencia, les voy a separar lo que es labio de nariz para que después hagamos un conjunto de conceptos al operar al paciente. Si yo tengo un labio que yo lo defino como un labio simple, un labio que no es una fisura muy amplia, muy ancha,
básicamente, en muchos de los casos, no en todos, aquí le estoy mostrando un ejemplo, yo hago una incisión en el margen, ya tengo diseñado cómo voy a operar el labio, y busco el domo del cartílago, la rodilla, la zona más prominente, y me gusta hacer una aplicatura para que sea más prominente. Acuérdense que está caído siempre el lado fisurado. Y al final, lo que pretendo es que en la zona central, estos domos, el fisurado que lo proyecté con el del lado normal para tener una punta única, definida, simétrica y proyectada. Entonces, al final se hacen una serie de suturas que van remodelando, van dándole forma a las distintas partes, en este caso la columela, la punta, la zona de las alas, y se logra una nariz con una sola punta, con una simetría en volúmenes. Este es un paciente que yo considero simple, no es un fisurado complejo, de hecho ni siquiera está fisurado en forma total, pero hay un gran compromiso de la nariz y están todas las estructuras musculares fisuradas, y con la reparación se logra este efecto. Fíjense la buena posición de la cicatriz, que está en equivalencia con el lado normal, con la cresta filtral, está libre y limpio el filtrum, esta estructura central deprimida que nosotros tenemos, un labio de simetría en cuanto a altura, con una nariz que está en este momento, en este niño que es un lactante mayor, con una simetría bastante parecida a la del niño normal. Pero ¿qué pasa cuando tenemos una fisura muy amplia unilateral? Aquí necesitamos una ayuda en los equipos donde yo trabajo, en el equipo de la Fundación GANS, en fin, hoy por hoy para nosotros es muy importante la ortopedia prequirúrgica, que es un aparato que hace un modelamiento de tipo del maxilar y de la nariz, en inglés es el NAM, para preparar. Hay gente que no lo ocupa, hay gente que no lo necesita, eso es válido. Yo también puedo operar un paciente sin haberle hecho ortopedia prequirúrgica. De hecho, a veces lo tengo que hacer porque un paciente consulta tarde, pero las diferencias son bastante grandes. El paciente que mientras usa esta placa se alimenta mejor porque es una especie de paladar artificial, se corrige la distorsión del esqueleto y además mejora la forma de la nariz antes de que yo lo opere. Miren lo que yo les estoy tratando de explicar. A la izquierda tienen dos pacientes, el de arriba antes de haber usado esta placa y después el mismo paciente después de usar la placa. Evidentemente tenemos una estructura de columela que está menos horizontal, hay una punta que está más definida porque el cartílago del lado fisurado subió, fíjense cómo el ala está más elevada. Evidentemente el ancho de la fisura es menor, evidentemente. Miren abajo, es mucho más dramático el cambio, cómo se eleva el ala nasal, y tenemos una punta donde las dos estructuras del cartílago, por efecto de este aparato, se unió. Y después entonces uno hace la cirugía. La cirugía de la nariz en un paciente amplio, complejo, unilateral, es más agresiva. Yo en lo personal sigo estos principios de hacer un colgajo que incluya la mucosa e incluya el cartílago, y se hace una incisión que sube por la zona del lado de la fisura, la mucosa del septum, y se continúa en la ubicación de los cartílagos de la nariz, que se llama una posición intercartilaginosa, y se eleva completamente este colgajo. Ahora yo les voy a mostrar con un video, que es un poco rápido, el concepto. Entonces yo estoy definiendo los puntos. ¿Se acuerdan que hablábamos de los puntos? Son puntos clave en el arco de Cupido, en las bases alares. Estoy midiendo la altura, ¿se fijan? Siempre me preocupa el tema de la altura, porque yo tengo que ajustar mi técnica. No puedo hacer una técnica estándar, sino en un momento dado puedo tener un labio que me quede mal diseñado o corto. Es importante que defina la altura, el largo. En este caso decidí hacer un mini triángulo en la línea blanca, y ahí empieza el diseño. Yo estoy controlando la hemorragia con la otra mano, yo soy derecho, entonces, porque estos niños tienen poca volemia, ahí estoy haciendo la incisión en la ubicación intercartilaginosa por dentro de la nariz, se empiezan a liberar los colgajos. Fíjense cómo libero el músculo del labio, estoy independizándolo del músculo de la nariz, porque después tienen que correr distinto. Defino los colgajos en la piel, a mí me gusta definir un músculo para
la parte roja del labio. Y aquí estoy levantando este colgajo que incluye la mucosa y incluye el cartílago alar, este colgajo condromucoso. Aquí estoy liberando estructuras del labio para poder cerrar después el vestíbulo. Ahí estoy independizando el músculo del labio. Fíjense también cómo libero la piel del colgajo que tiene que tener un largo adecuado. Y aquí nuevamente separo e independizo el músculo del labio, del maxilar, de la nariz, y empiezo a definir el colgajo que me va a reparar el piso de la nariz. Acuérdense que este paciente tiene abierta la nariz. Siempre empiezo para la reconstrucción con la nariz. La nariz, el ayudante está con un gancho, manteniendo la altura adecuada, y empiezo a reconstruir la columela, empiezo a reconstruir todo lo que tiene que ver con la zona media del cartílago y la punta. Se hace finalmente la reconstrucción de la base de la columela, y en este momento estoy ya reconstruyendo por primera vez este músculo de la nariz, el músculo nasalis, que estaba descontinuado, estaba separado por efecto de la fisura. Aquí estoy haciendo estos puntos que remodelan. ¿Se acuerda que yo les dije? Son puntos que entro y salgo. Lo importante es que por fuera lo haga por el mismo agujero para que no quede una escara, una cicatriz, una huella. Y en este momento empiezo a reconstruir el labio, reconstruyo el vestíbulo, que es este espacio que está por delante de la encía. Ahí estoy terminando de reconstruir el vestíbulo. Estoy terminando de reconstruir el músculo. Y finalmente empiezo con la reparación, que es muy delicada, tiene que ser muy precisa, de la piel. Ahí puse el punto de la línea blanca o línea mucocutánea, de tal manera de haber reconstruido el labio con una altura adecuada y con la reconstrucción de la nariz. Entonces, por ejemplo, este paciente es muy tramposo, tiene una diferencia de altura de más de 3 milímetros. Entonces, si yo uso, en este caso, la ortopedia pequirúrgica, que ya me va a mejorar esta nariz antes de que yo la opere, y además tengo los cuidados que yo les dije, podemos tener esta situación. Aquí está el detalle de lo que es el labio. Fíjense que se logró una cicatriz en una posición bastante adecuada desde el punto de vista de la unidad estético-funcional, y con una altura simétrica al otro lado y una armonía nasolabial adecuada. Otro paciente donde ustedes ven una diferencia de altura bastante grande entre el lado sano y el lado fisurado, de más de 3 milímetros, con una nariz muy descendida. Y hoy en día, con esta mezcla de conceptos, la ortopedia quirúrgica, en estos casos complejos, más estos conceptos de cirugía, por lo menos para mí es lo que me da un manejo que lo considero satisfactorio con pacientes que en sobre el 80% de las veces se consideran resultados adecuados. Antes de pasar al bilateral, ¿hay alguna pregunta? Cualquier ¿Jefa? pregunta que tenga pueden abrir los micrófonos o si no por el chat. En el chat no hay ninguna. Sigo. Yo sí tenía una pregunta con la ortopedia. ¿Esa quién la maneja? ¿La hacen Son odontólogos. terapeuta ocupacional o odontólogo? Los equipos interdisciplinarios que manejan fisurados normalmente tienen un equipo odontólogo, pueden ser odontopediatras o ortodoncistas que finalmente se especializan. Hoy en día la odontología en los fisurados tiene subespecialidades realmente: la ortopedia prequirúrgica, la odontopediatría, la ortodoncia, la implantología, las prótesis. Hoy en día muchos fisurados adultos que ya están fuera de estas técnicas llegan ya con estructuras dentarias menos. Hay prótesis y somatoprótesis con una alta tecnología, el uso de implantes, ¿no es cierto?, dentarios, que es parte de la cirugía maxilofacial, y la cirugía maxilofacial. O sea, incluso yo agregaría hasta la radiología dental, casi una especialidad en el tema de los fisurados. Así que básicamente tu pregunta es odontopediatra o ortodoncista. Gracias. No en todos los pacientes uso la ortopedia quirúrgica, yo los uso en los pacientes complejos. Continúo. Hay una pregunta en el chat que dice si es que no hace técnica de Skog para la nariz. Pregunta No, Daniel Caraún. no, nunca he usado la técnica de Skug. Eh, eh, básicamente, la técnica de Skug, básicamente lo que eh,
lo siguió la escuela de él, ¿no es cierto?, de Gotemburgo. No tengo experiencia. Hay gente en Latinoamérica que la usa y mucha gente en Suecia, pero no tengo experiencia. Y también preguntan en el chat si es que realiza gingioperiosteoplastía. Sí, realizo gingioperiosteoplastía en los casos en que está bien contactada la fisura, si es que con la ortopedia epiquirúrgica se realizó un afrontamiento para, digamos, cercano de la estructura. No hay más preguntas al parecer en el chat. Vamos al bilateral. Aquí el bilateral, hay muchos autores antiguos, sobre todo de estos que han escrito la historia de la cirugía plástica. Fíjense que así como yo les mostraba la cantidad de técnicas, aquí es también gigante. Uno de los protagonistas de la historia de la cirugía plástica en el mundo ha sido la fisura labiopalatina. Y algunos de estos autores antiguos decían que un bilateral, que es lo que ustedes están viendo ahora, no es un labio unilateral multiplicado por 2. Es mucho más complejo que eso. Y aquí uno de los dolores de cabeza históricos para todos los equipos odontológicos y quirúrgicos es esta estructura central, que en los fisurados completos como este, miren cómo está tan proyectada hacia adelante, entonces es muy difícil reconstruir las estructuras. Pero veamos qué nos ha dicho la historia. Hay muchas sugerencias históricas y textos al respecto, pero por un tema de tiempo yo resumo y les digo que una vez más los principios del doctor Millar, que fueron definidos en la década del 70, también condicionaron a la gran mayoría de las técnicas para el labio bilateral. También con el mismo concepto de dejar las cicatrices en las subunidades, en las unidades estéticos funcionales. Aquí hay que reconstruir todo. Uno de los cambios que hizo Millar con respecto a las otras técnicas es que todas las estructuras de la zona del centro del labio reconstruido se hace con los elementos laterales, a diferencia de algunas técnicas antiguas que preservaban algunas de estas cosas. Y también aquí la reconstrucción muscular tiene que ser bilateral y es fundamental también en este caso hacer todo por dos, reconstrucción de las alas nasales y reconstrucción especialmente del esqueleto. Y el concepto acá también se cambió después de seguir estos principios cuando tenemos labios completos. Pero esta técnica o estos principios, en una fisura como esta, simple, que no es compleja, sin gran distorsión nasal, nos da resultados que son bastante adecuados y que, digamos, muestran que el niño puede tener una vida social posterior después correcta. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos una fisura con más compromiso de la nariz? Aquí tenemos que hacer también uso de alguna de las tantas técnicas. Yo le diría que tienen que haber unas 20 técnicas que en la última década del siglo pasado, la década del 90, empezaron a hablar de la rinoplastía primaria en el labio bilateral. Yo quisiera destacar con las que yo más me identifico, la de técnica del Dr. Mulligan de Estados Unidos y Trott de Australia, y yo hago una mezcla de las dos. Finalmente todos los cirujanos, sobre todo mientras más viejos, finalmente tienen cosecha propia, más conceptos aprendidos de los que cada cirujano considera le permite un manejo mejor de los problemas. Y por supuesto que si tenemos una fisura amplia, compleja, completa, vamos a hacer uso también de la ortopedia epiquirúrgica. Aquí la ortopedia epiquirúrgica, una de las grandes cosas que va a hacer, va a llevar hacia atrás toda esta estructura, esta premaxila, que es una de las grandes limitaciones para reconstruir la nariz y el labio, y además nos va a construir, nos va a producir un poco de piel aquí para reconstruir nos va a ayudar a la reconstrucción de la columela. Los niños complejos, amplios, bilaterales, tienen cero columela, no tienen columela. Entonces, miren, por ejemplo, aquí antes y después del NAM, de la ortopedia epiquirúrgica. Entonces, aquí este paciente no tiene nada de columela, cero. Y miren acá cómo ya el odontólogo que hizo nos fabricó 1,5 milímetros o 2 milímetros, que esto vale mucho para el cirujano que tiene que reconstruir. Miren esta punta plana y aquí tenemos una punta mucho más definida.
y evidentemente esta premaxila está hacia atrás. Entonces, el plano de reconstrucción va a ser más adecuado, vamos a tener menos tensión. Evidentemente esto está interpuesto, fíjense que estas dos estructuras labiales están más hacia atrás. En cambio acá, las dos estructuras labiales ahora están por delante de esta estructura, no sé si me entienden. Esto hace un cambio clave. Aparte que el niño mientras usó este aparato pudo comer mejor porque era un paladar artificial. Ahora, abajo, imagínense lo que es reconstruir esta premaxila rotada y desviada. Aquí el ortopedista nos dejó el labio en mejor posición. Solamente, como esta clase es solo quirúrgica y no es ni de etiopatiogenia, ni de embriología, ni de clasificaciones, ni nada, miren cómo tiene, esto es una cosa extra. Miren el labio inferior que tiene estas dos depresiones. Este paciente no es un fisurado simple, es un síndrome. Hay 600 síndromes que se asocian a los fisurados, pero eso ya es otra clase, una clase de clasificación y cosas, no tengo tiempo. Pero ¿qué hacemos entonces con las fisuras amplias en cuanto a la nariz? Básicamente, yo en el diseño que va a ser siguiendo los principios de Mulligan y de Trott, que son estas técnicas de los 90 que empezaron a pensar en la parte de la nariz, fíjense cómo aquí yo tengo que diseñar ya la columela. Y básicamente la columela en un lactante de raza blanca habitual, porque esto está todo definido por etnia y por raza, estas digamos, volúmenes, ángulos y dimensiones antropológicas están definidas, uno tiene que saber a qué población está operando, corresponde a más o menos 2/3 de la altura del labio. O sea, este labio, este prolabio, 2/3 de esta altura tiene que ser la altura de nuestra columela. Yo tengo que pensar en eso para reconstruir. Y básicamente eso es lo que yo estoy haciendo ahí. Estoy reconstruyendo el labio y estoy reconstruyendo la columela y la punta nasal. Y lo que yo les decía de una de las claves del NAM, de la ortopedia epiquirúrgica, y por eso que cuando me encuentro de repente con algún colega en algún congreso que no participa de esta metódica del NAM, o incluso hay algunos que son férreos oponentes, cuando hablamos de bilateral, hasta ahí nomás llega un poco la discusión, porque la mayoría, incluso uno de los más, eh, cuando me encuentro con algunos de los más activos en esta posición, ceden y entienden de que ya con el bilateral es mucho más útil. Fíjense que acá, antes de la ortopedia epicrúrgica, teníamos prácticamente un solo plano entre el dorso de la nariz y el plano del labio. Esto se fue hacia atrás con la ortopedia epicrúrgica y se formó un ángulo nasolabial. Los niños pequeños tienen un ángulo nasolabial. Entonces, yo aquí, después de la cirugía, puedo reconstruir este ángulo nasolabial. Si yo tengo el hueso, esta premaxila acá, va a ser imposible. Miren ustedes qué pasa con un paciente como este, con una fisura muy amplia, muy rotada, muy lateralizada esta premaxila y además muy protruida, y se logra a los pocos meses un resultado armónico que recuerda la cara de un lactante normal y que es muy difícil lograr sacar estos estigmas, sobre todo el estigma de la nariz del fisurado bilateral, si uno no ocupa esta metódica. Por lo menos en mis manos yo viví y he vivido las dos etapas. Hasta el año 97, 98 estábamos sin esta estructura y usábamos otro esquema que no tengo tiempo de mostrarles. Otro paciente, fíjense, cero columela, muy protruido, y se logra, ya aquí el niño está en una etapa preescolar y con un resultado armónico que es bastante cercano a la estructura facial de un niño normal. Antes de pasar a paladar, ¿alguna pregunta con los bilaterales? En el chat no hay. Si alguien quiere puede abrir los micrófonos más fácil. Sigo. Bueno, el paciente ya tiene 6 o 18 meses. Si es un paladar solamente blando, fisurado. ¿Aló? ¿Escucho? No escuché. María del Pilar, estaban haciendo una pregunta, parece.
No, yo creo que se abrió un micrófono Ya, porque se silenció automático. entonces, acuérdense, si tenemos una fisura palatina solo del paladar blando, vamos a cerrar alrededor de los 6 meses, 8 meses. Si tenemos un fisurado del paladar completo, alrededor del año vamos a estar en la mayoría de los casos cerrando, pero máximo 18 meses. Aquí también hay una montaña de técnicas en la historia, ya algunas incluso del siglo antepasado. Y aquí yo creo que hay menos consenso. O sea, si ustedes van a los congresos mundiales, se van a dar cuenta que aquí los tipos de técnicas y los timings que usan los distintos cirujanos son absolutamente diversos. Y aquí el estudiante, el principiante, se desconcerta mucho y es complicado tratar de estructurar después en la mente, ¿no es cierto?, los conceptos para saber cuáles aplicarlos. Pero yo aquí necesariamente les estoy mostrando mi manejo. De todas las técnicas descritas, este listado es con el que más me toca convivir. Uno no puede tener una técnica. De repente yo escucho un doctor que dice, a ver, yo uso para los pacientes la técnica de incisiones mínimas, X, por ejemplo, que es de una escuela. Pero claro, pero eso es para algún tipo de fisura. Hay unas fisuras muy distintas de dimensiones, de relación de los segmentos. Es imposible ser estructurado y estándar. Entonces yo voy a tratar de explicarles esto en base a con algunos ejemplos clínicos y después con un video. Yo te diría que esta es una de las cirugías más delicadas, más difíciles. El paciente que no queda bien, después se juega una de las secuelas más severas, que es la voz, la fonación. El tener la voz nasal es un déficit severo en la relación interpersonal, en las posibilidades laborales, etcétera, en la autoestima. Yo te diría que incluso más que tener una nariz desviada o una deficiencia facial probablemente tal. Entonces, vamos por partes. Les voy a ir mostrando, como no tengo tiempo de hacer una clase de clasificación, voy a ir mostrando un poco la clasificación y qué técnicas se usan. Esto es lo que se llama una fisura submucosa. La fisura submucosa es un paciente que tiene los músculos separados, los 5 pares de músculos que tiene el paladar blando. Acuérdense que estos músculos sirven para succionar, deglutir y sobre todo para la función del oído, regulan la trompa de Eustaquio, por eso que estos niños tienen más problemas otorrinolaringológicos y además el más importante de los temas es la fonación. Si no se opera o queda mal operado, va a tener una voz nasal. Estos pacientes tienen solo una, digamos, continuidad de las mucosas, pero los músculos por dentro están separados y uno los descubre porque tienen 2 úvulas habitualmente y si uno palpa el hueso, se nota el hueso fisurado. Aquí vamos a usar una de las técnicas, que es la técnica de Furlow. Eso en nuestro manejo, en nuestro protocolo en la fundación. ¿Qué es lo que decía el doctor Furlow de Florida, en Estados Unidos? Él decía que uno podía hacer unas setoplastías en espejo. Hacía una seta en un sentido, en la parte oral, en la mucosa oral, y hacía una seta en el otro sentido, en la mucosa nasal. Ahí ustedes ven el aspecto de la cetoplastía en la cara, por el plano oral. Entonces los músculos se reparan de tal manera de que queda uno sobrepuesto y queda además, los músculos quedan lo más hacia atrás posible y este paladar se alarga, lo que es bueno. Acuérdense que la cetoplastía es un concepto de cirugía plástica que alarga los tejidos. Siguiendo el protocolo, si yo tengo una fisura de paladar blando, de velo, acuérdense que la puedo cerrar a los 6 o 12 meses, como esta paciente, yo personalmente no voy a hacer un furlough, hay gente que hace el furlough. Yo siento que el furlough, cuando la fisura es más ancha, puede tener dificultades y podemos tener agujeros secuelares, lo que se llama una fístula. Yo voy a preferir la veloplastía intravelar, B&B, que también en la década del 70 la definió el doctor Otto Krins de Alemania. Y básicamente, ¿qué es lo que decía el doctor Krins? Decía que había que movilizar los músculos, liberarlos, los músculos que estaban paralelos a la fisura y movilizarlos hacia la zona media. Yo se los voy a mostrar después en un video. Y
básicamente dejar una sola úvula y alargar. Entonces es una unión término-terminal del músculo. Ustedes vieron que con el furlo había una superposición de las dos estructuras musculares. Aquí hay una unión término-terminal. Siguiendo con el protocolo, y para tratar de hacer esta conjunción entre el listado de técnicas con la parte clínica, cuando ya tenemos una fisura velopalatina con compromiso del paladar duro y el paladar blando, muchas veces vamos a usar los principios de von Langenbeck. ¿Qué decía von Langenbeck? Decía, mira, hagan unas incisiones a los lados, esto lo dijo en 1860 aproximadamente, en 1850 y tanto. Fíjense, él decía que hagan unas incisiones a los lados, de tal manera que vamos a tener dos colgajos que se sueltan y vamos a tener menos tensión en la línea media. Él, ¿por qué es importante en la historia? Porque produjo un quiebre en la experiencia que tenían hasta ese momento los equipos quirúrgicos en Europa, sobre todo, porque tenían muchos desastres quirúrgicos. O sea, la dehiscencia era casi la norma y la voz nasal era prácticamente el 100% de los pacientes. Y él logró tener mejores resultados quirúrgicos y él logró tener que al menos un 30% de sus pacientes hablaban mejor, o un 20%. Cuando ya se nos empieza a poner la cosa más compleja, como por ejemplo tenemos en las fisuras que son labio y paladar. En la práctica, los pacientes que más vemos, nosotros son pacientes con labio y paladar, y los que más vemos en la práctica son fisuras amplias. Les cuento que el 60% de nuestros pacientes son los más complejos. Entonces, una fisura como esta de paladar de un paciente unilateral o una fisura como esta de un paladar de un paciente bilateral, vamos a seguir los principios del doctor Bo y la parte del velo, de la parte del paladar blando, con la veloplastia intravelar. Entonces, ¿qué decía el doctor Bo? Que a diferencia de Langenbeck, él continúa la incisión y es una incisión completa en la parte distal, de tal manera que son dos colgajos totalmente liberados en la parte anterior que tienen una mejor movilidad, se movilizan mejor y entonces grandes defectos los cierran con menos secuelas y riesgo de dehiscencia. El velo se reconstruye, la parte muscular, con los conceptos de veloplastia intravelar. Cuando tenemos fisuras incompletas pero muy amplias, o sea, ¿qué significa incompleta pero amplia? Por ejemplo, en un paciente que tiene una secuencia o mal llamado síndrome de Pierre-Robin, que tenemos esta fisura gigante, una fisura muy amplia, pero el paladar anterior, el paladar óseo, está indemne. Estos tejidos de paladar óseo están conservados, entonces no los vamos a tocar. Y para mí, un buen manejo es la técnica que se llama Wardell y la parte del velo, veloplastia intravelar. Entonces, fíjense cómo este paladar óseo anterior está sano, no lo tocamos, no hacemos incisiones ahí, y este diseño del doctor Wardell, y que simultáneamente, casi en la misma época, el doctor Kilner también lo diseña y lo publica, por eso que uno habla de Wardell-Kilner, y el conjunto de técnicas se llaman pushback porque llevan el paladar hacia atrás. Aquí la literatura ha sido bastante ingrata con esta técnica por muchas décadas, diciendo que esto violentaba el crecimiento y que no tenía buenos resultados, y hoy en día la evidencia dice lo contrario. El crecimiento facial, la fonación, no depende de la técnica. Y este es el diseño que ustedes ven. Entonces, para terminar este enredo de técnica, les voy a decir que los cirujanos a veces hacemos híbridos, hacemos mezclas de técnicas. Y eso lo definió también el doctor Clarke, y básicamente lo que dice, bueno, hagamos un colgajo a un lado como von Langenbeck y hagamos un colgajo a un lado como el doctor Bo, cuando la fisura es intermedia, no es tan compleja. Y por supuesto que la parte del paladar blando, para tener una buena función de esta musculatura, hagámosla con los conceptos de veloplastia intravelar. Entonces esto es lo que dice Clarke, el híbrido. Un lado o hace un colgajo bipediculado o no hace ni un colgajo, y al otro lado hace un colgajo monopediculado. Eso es lo que llamamos híbrido. Entonces, antes de mostrar un video, uno de los elementos clave es que el cirujano tiene que preservar el paquete vasculonervioso que va a definir la vitalidad de estos colgajos, que incluyen fibromucosa y incluyen el periósteo. Entonces, es clave
no alterar la arteria palatina mayor. Aquí tenemos un video. Para efectos didácticos estoy haciendo el dibujo. Normalmente yo no hago dibujo al operar un paciente como este. Estoy definiendo la incisión que voy a hacer en la zona media. Yo personalmente defino la úvula final de 2 hemiúvulas. Hay la zona media de cada úvula, la dejo como tejido para cerrar la mucosa nasal. En este caso voy a definir un colgajo tipo Wardell. Fíjense que está preservado el paladar óseo anterior. Este es un paciente que les va a llamar la atención, que tiene dientes, un paciente mayor que llegó de la India y no quería el papá operarlo porque le daba miedo. Finalmente lo operé en una edad totalmente fuera de protocolo. Pero lo bueno que tiene es que uno ve mucho mejor las estructuras en un video con fines didácticos. Fíjense cómo estoy liberando con la mucosa, con la fibromucosa y con el periósteo. Aquí estoy metiéndome debajo del hueso, estoy liberando la mucosa nasal del hueso. Es muy importante liberar el músculo y la mucosa del hueso. Ya la arteria ya quedó independizada, ya se las voy a mostrar después mejor. Ahí estoy. Es importante que en la sección incluya la fibromucosa e incluya el paladar. Fíjense cómo está ahí la arteria. Ahí metí yo el instrumento detrás de la arteria. ¿Se fijaron? No sé si no lo vieron, voy a retroceder un poco. Fíjense, cuando tengo justo metida una espátula, la espátula la tengo metida por detrás de la arteria. Ahí está la arteria. Entonces, ahí están los dos colgajos. En este minuto estoy liberando el músculo de la mucosa nasal, del plano oral, y también lo liberé del hueso palatino. Y entonces fíjense cómo el músculo, que estaban los dos músculos verticalizados, aquí los puedo unir en la línea media, ya se movilizan. Empiezo y cierro primero el plano nasal. Yo personalmente prefiero cerrar el paladar en 3 planos. Hay gente que lo hace en menos planos y están descritas más complicaciones quirúrgicas. Y después empiezo el plano muscular, que cuando tengo un músculo muy generoso como esto, trato de hacer una superposición de la musculatura siguiendo los conceptos de muchos autores contemporáneos. Y así entonces voy a tener un volumen muscular que además lo estoy reconstruyendo lo más hacia atrás posible. Mientras más posterior queda este músculo reconstruido, mejor función va a tener este paladar, mejor pronóstico fonoaudiológico voy a tener. Ahí estoy reconstruyendo la úvula, la campanilla final con las 2 hemiúvulas, ya reconstruido el músculo, y aquí en esta etapa ya empiezo ya a cerrar la mucosa del plano oral. Y fíjense cómo este paladar va a quedar más largo, porque en esta zona donde tengo el mouse estaban los colgajos. Aquí está el extremo de estos colgajos, que los remodelo un poco y van a quedar en esta posición donde tengo el mouse en este momento. Entonces, todos estos milímetros va a significar que se va a alargar. Hay una reconstrucción muscular y hay un paladar que queda largo. Fíjense cómo queda hacia atrás el paladar francamente largo. Yo pongo unas gelitas en las zonas cruentas que se epitelizan rápidamente al cabo de algunos días. Un video más corto todavía, donde voy a mostrarles un ejemplo de un colgajo híbrido. Fíjense cómo aquí tienen una cámara, muchas veces para hacer curso. Ahí estamos operando con parte del equipo de la Fundación GANS, y los estudiantes están viendo, con esta visión que tienen ustedes en el video, ven la cirugía. O sea, esta es una manera adecuada, con video o con filmaciones directas, la enseñanza del paladar, que si no es bastante complejo mirar en un campo tan pequeño. Aquí estoy diseñando un colgajo monopediculado al estilo Bo, ¿no es cierto?, donde va a ser una incisión completa y el pedículo va a ser solo inferior. Aquí estoy con el instrumento, estoy separando el músculo en este momento de la mucosa nasal y de la estructura ósea. Y fíjense cómo aquí yo acabo de pasar nuevamente el instrumento para ver que ya liberé por completo la arteria palatina mayor. Si uno no libera la arteria, el colgajo no se moviliza.
y completo la liberación de el plano nasal. Aquí nuevamente al otro lado dejo una hemiúvula y en este lado voy a hacer un colgajo solo con dos incisiones sin completar la incisión anterior, o sea, hacer un colgajo de tipo bipiculado, como lo decía von Lange. Entonces este es un paciente que podríamos considerar un híbrido. Y ahí está la arteria. ¿Se fijan? ¿Se fijan la arteria cómo está bien definida? Y completo la liberación desde el hueso palatino, esa estructura puntúa en la espina nasal, ahí siempre hay unas adherencias muy grandes, y ahí tengo el colgajo bipediculado a un lado, tengo el colgajo monopediculado al otro lado, por eso que esto podríamos considerar un paciente híbrido. En la medida que yo me permita con menos cirugía cerrar el paladar, eso es lo que voy a hacer. Pero lo que no tengo que tener es un concepto, un manejo estrictamente rígido, porque en fisurados muy amplios, una técnica poco ambiciosa, vamos a tener malos resultados y complicaciones. Aquí se mide la función de la voz y se mide las secuelas quirúrgicas. ¿Alguna pregunta de paladar antes de pasar en el cronograma de cirugía al niño que ya está llegando a la etapa escolar? Sí, doctor, hay unas preguntas en el chat. Están hablando de si todos los submucosos se operan o no. ¿Todos los qué, perdón? No escuché. Si las fisuras submucosas se operan o no se operan. Esa es una pregunta muy interesante. Eso también ha sido punto de discusión. Hay equipos que hasta el día de hoy piensan que todas las fisuras submucosas hay que operar, y eso es un error. El consenso de la mayoría de los expertos es unánime hoy en día, y que se opera la fisura submucosa que tiene problemas fonoaudiológicos. Por eso que ustedes tienen que tener un equipo de terapeutas del lenguaje muy preocupado de saber lo antes posible cómo va a ser la fonación definitiva de este paciente que tiene la fisura submucosa. Y en la práctica, alrededor de los 3 años, ya las fonoaudiólogas pueden diagnosticar eso. Pueden objetivar si hay un escape nasal aumentado y si hay una resonancia nasal aumentada. Y entonces, si el paciente tiene evidencia de eso, ese es el momento en que uno opera la fisura submucosa. En una revisión de más de 600 casos que hicimos en la Fundación GAN de fisura submucosa, solo el 50% de las fisuras submucosas no sindrómicas fueron operadas por nosotros. El otro 50% nunca necesitó cirugía. Distinto es el caso de los pacientes con síndromes. Hay un síndrome que se llama velocardiofacial, que tiene muchas veces, yo les diría en un 80% de las veces, una fisura submucosa, y ahí el manejo es distinto. Todo esto que le he dicho hasta ahora, cuando estamos hablando de un paciente con síndrome, hay variaciones. Muchas gracias, doctor. También preguntan con qué material sutura el paladar. Con Vicryl. Yo personalmente uso Vicryl, normalmente en el plano de la nasal, de la mucosa nasal 5-0, y en el músculo 4-0, y en la mucosa oral 4-0. Pero si el paciente es un paciente muy fino, muy pequeño, probablemente voy a usar 5-0 en todo. Gracias. También Daniel pregunta si los nudos del primer plano los dejan en el lado nasal. Siempre trato de dejar los nudos por dentro de la cavidad. O sea, hago los nudos invertidos. El plano nasal hago los nudos invertidos para que queden dentro de la cavidad nasal. Doctor, también hay otra pregunta que dice, es algo que no debería pasar, pero si se lesiona el pedículo, ¿qué hacer? También de Daniel Jarao. Sí, eso no debería pasar. Mira, golpeo madera, porque nunca me ha pasado, pero básicamente lo que hay que esperar es lo peor. O sea, lo más probable, si ustedes hicieron un diseño tipo BO, o sea, se seccionó por completo el colgajo en la parte anterior, quedó totalmente liberado, van a tener al menos una necrosis del 60 o 70% del colgajo seguro.
y ahí vamos a tener no una fístula, no un agujero residual, sino vamos a tener, francamente, un área con ausencia de paladar. Y eso va a implicar una reconstrucción del paladar, que es otro concepto. La reconstrucción del paladar es otro concepto, son otros colgajos a distancia, etc. Entonces, tratar, como sea, de evitarlo, prevención, mucho cuidado. Por eso que yo les digo que esta es una de las cirugías para mí más delicadas y para mí es una de las que más me cuesta finalmente ser generoso con el principiante, con el cirujano que está en instrucción, de cuándo darle por primera vez un paciente. Hoy en día se está haciendo una experiencia muy interesante que también podría ser motivo de otra presentación, es usar los simuladores de paladar para enseñar, y eso se está haciendo ya. Yo he sido partícipe de varios, ya hemos hecho 2 eventos en Santiago de Chile enseñando a operar paladar con simuladores. Hoy en día existen simuladores para operar labio de silicona, existen simuladores para operar nariz, y tienen todas las estructuras que ustedes han escuchado hoy día, están en estos simuladores. Así que prevenir al máximo el daño, en el caso del paladar, de la arteria. Bueno, pero si estamos en la urgencia que hacemos en el pabellón quirúrgico, bueno, va a ser bastante imposible que encuentren en el agujero óseo, en el ostium óseo, el resto de la arteria. Así que yo les sugiero que hagan taponen con cera de hueso, por ejemplo, a presión, para evitar una hemorragia que pueda comprometer al lactante. Acuérdense que esa es una arteria que tiene un volumen, un flujo alto, viene de la maxilar interna. Entonces traten de hacer un control de esa hemostasia de esa forma, y después, lamentablemente, siéntense a esperar la necrosis de todo, por lo menos el 70-80% del colgajo. Doctor, también preguntan en el chat, Vane Marinkovic, si es que en fisuras amplias realiza colgajo de Bomer. Y también Sí. pregunta si es que usa material irreabsorbible para el plano muscular. También... Sí, como estos son detalles, básicamente siempre se usa el colgajo de Bomer. O sea, en el video que yo les mostré, usé el colgajo de un Hemi Bomer cuando cierro el plano nasal. Y en el bilateral se hace un colgajo de Bomer que se distribuye para cada lado. Cuando la fisura es muy amplia y el tabique nasal está muy interpuesto, sin duda que hay que usar parte de la mucosa del Bomer para cerrar el plano nasal. Son tantos detalles que si ustedes me hubieran pedido una clase solo de paladar, por supuesto que se lo habría dicho en 1 hora, 1 hora y cuarto, porque son muchos detalles. Igual está enfocado más a residentes, así que, claro, estos detalles son súper buenos, pero llegar a aplicarlos nosotros nos queda un largo camino todavía. Así que... Y también la misma pregunta si es que usaba material irreabsorbible para el plano muscular. Siempre uso material irreabsorbible. Perdón, entendí. Claro, Siempre no. uso material reabsorbible. No uso nylon, por ejemplo, en plano muscular, ni en el labio, ni en el paladar. Siempre Vicryl. Gracias, doctor. Continúo. Sigue creciendo el paciente. Llegamos a los 4 o 5 años, va a entrar al colegio, y un 85% de los pacientes en nuestra experiencia en Santiago muchas veces tienen esta caída por efecto de la cicatrización, por efecto del crecimiento. Y entonces en el unilateral vamos a ver muchas veces esto, alguna distorsión en el labio, hay problemas con la cicatriz, hay problemas con volúmenes, le falta volumen al rojo labial, el labio, por ejemplo, quedó corto, ¿no es cierto? Como hablábamos del labio corto. En el bilateral vamos a ver a veces que vuelven a ensancharse las alas, vuelve a perderse proyección de la punta, la punta se aplana, la columela muchas veces uno la ve nuevamente menos proyectada y ancha, y entonces en base a eso uno realiza una revisión, un retoque. A modo de resumen, porque hay muchas técnicas también, una de las alternativas es lo que nosotros llamamos el colgajo condromucoso bipediculado, que es una incisión en el margen del paciente unilateral, y hacemos otra incisión en espejo hacia atrás, de tal manera que se levanta un colgajo que incluye el cartílago. Ahí está. Fíjense cómo está el colgajo,
que incluye el cartílago, y eso hacemos una reposición del cartílago, es como un autoinjerto. Vuelve a proyectarse la punta, vuelve a elevarse la cruz medial y a proyectarse la punta. Entonces logramos este tipo de efectos. Otra de las maneras es lo que yo llamo la aplicatura del domo, que es parecido a lo que yo les mostré con el paciente primario simple unilateral. Es una incisión en los márgenes, ubicamos el domo y se hace una aplicatura. Hacemos unos dobleces de tal manera que se proyecte. Como está caído, yo quiero que tenga más altura. Y después se unen, como hay incisiones a ambos lados, se une ambos domos, ambas puntas de ambos cartílagos, y además el lado de la fisura hacemos una unión con el septum. Este es el septum, la zona del septum y de los cartílagos laterales superiores. Y esto se los voy a mostrar en un ejemplo, en un video más adelante. Y solamente a modo de un ejemplo, porque hay también esto es otra clase, otra presentación que se llama las cirugías secundarias del labio, solamente para que ustedes vean de qué se trata. Este niño, por ejemplo, viene para la operación de la nariz, pero el labio tiene una buena altura, pero a nivel del rojo labial del vermellón le falta volumen. Y una alternativa es hacer una plastía BI, donde uno hace un diseño de B corta y después lo transforma en una Y. Y de esa forma tenemos más volumen. Esto es a modo de ejemplo. Entonces aquí ustedes vean un paciente que tiene 5 años, 4 años, y vamos a planificar una plastía BI porque tiene poco volumen en el vermellón, y fíjense cómo está el cartílago y el ala nasal del lado derecho del paciente caído. Estoy haciendo las incisiones marginales. Aquí vamos a hacer plicatura de domo. Aquí estoy tallando el colgajo BI, y entonces ya con eso voy a lograr que el paciente tenga más volumen. Empieza la incisión marginal, tengo que hacer una disección de la piel subcutánea, ¿no es cierto?, liberando sin hacer daño a este esqueleto cartilaginoso. Ese es el lado sano. Yo primero hice 2 cruces para que ustedes vieran dónde estaba la punta del lado sano y del lado fisurado, que está más caído, y tengo que elevar esa punta. Hago una buena disección, libero por completo este complejo cartilaginoso. Ese es ahí ustedes ven el lado sano. Voy a sacar el exceso de grasa que está entre los domos y un poco por sobre el cartílago sano, y aquí estoy con el cartílago del lado fisurado. No le saco ningún tipo de tejido, y aquí estoy haciendo la aplicatura. Hago estos puntos de tal manera que quede de mayor altura. Fíjense ahora, miren cómo quedó de mayor altura, miren. Ahora se nota, está mucho más proyectado. Y miren cómo ya se ve una zona de la nariz que está más simétrica. En este minuto estoy pasando el punto por el tabique nasal y lo uno ese punto con el cartílago del lado fisurado, también haciendo un punto que plique. Fíjense cómo va quedando más prominente el lado fisurado, y en este minuto tengo ese punto llegar y unir. Ya se ve un volumen de ambas alas nasales más simétricas. Vuelvo a hacer un punto que plique este cartílago fisurado, y en este caso paso la aguja al revés, se fijan, para no engancharme. Y me anclo ahora con el domo, con la rodilla, con la parte prominente del lado sano, y tengo el otro punto, llegar y amarrar. Entonces voy a amarrar un punto que me va a subir el cartílago del lado fisurado al septum, va a elevar el lado caído, y este otro punto que me va a unir los dos domos, las dos rodillas de ambos cartílagos, de tal manera de dejar una nariz con una punta más fina y más proyectada y elevar el lado caído. Estoy cerrando la piel. Eso que les estoy mostrando con la pinza es una tentación que tienen a veces muchos cirujanos, como se ve que ahí donde tengo la pinza, la piel sigue estando más baja. Hay muchos cirujanos que se tientan con cortar esa piel. Eso es un error. Yo lo que hice con la cirugía fue subir el cartílago. Donde está la cruz más baja, que era el cartílago original, yo subí esa cruz, subí el cartílago. Entonces cuando cierre, esa piel se va a acomodar porque subió el esqueleto cartilaginoso. Entonces, ahora estoy
cerrando la piel, y esa piel que algunos se habrían tentado en cortar, se empieza a notar en una mejor posición porque se está uniendo todo esto a un esqueleto cartilaginoso más elevado. Y aquí también coloco puntos que remodelan, estos puntos que de tipo colchonero que entran y salen por el mismo agujero, ese es un pequeño gran detalle, por el mismo agujero, para no dejar cara, y con eso remodelo y hago una fijación de este cartílago que estaba caído con el lado sano. Hago estos puntos en el lado sano para remodelar la piel a este nuevo esqueleto que tiene una nueva posición, y en el lado de la fisura también para elevar. Fíjense como ya se empiezan a ver volúmenes de la zona alar de un lado y del otro bastante simétrico, con una punta más fina, menos redonda y mejor proyectada. Ahí ustedes ven un poco la imagen en el podo operatorio inmediato, donde se ve una buena proyección, y básicamente lo que se pretende con esta cirugía es esto, el lograr que el paciente eleve el cartílago alar, que define la punta. Mira, incluso aquí se trasluce un poco en la piel el domo del lado fisurado y el domo del lado sano, y aquí ya tenemos una estructura de punta donde están los dos domos juntos, una punta menos ancha porque tiene menos grasa y elevada. ¿Qué pasa con los bilaterales? En los bilaterales vamos a seguir algunos de los principios, en el caso nuestro, mi planteamiento de estas mismas técnicas que usábamos en el paciente primario, donde vamos a volver a definir una columela más fina y más proyectada, y vamos a proyectar también estos dos domos con los mismos conceptos que yo les dije de plicarlos y unirlos al septum. Entonces es importante que se unan al septum y que se unan entre ellos, y esto es lo que ocurre con el paciente bilateral, donde tenemos, también hemos calibrado las alas nasales que muchas veces se vuelven a ensanchar, y se proyecta la punta, una columela que está de mayores dimensiones y más angosta, con una punta más definida, que en el perfil ustedes ven que tenemos una mejor proyección de la nariz, un mejor ángulo nasolabial, y en este minuto el paciente ya tiene un mejor pasar en su vida escolar, menos objeto de bullying, esperando hasta cuando ya pasen 10 o 12 años más, donde probablemente vamos a estar nuevamente en pabellón quirúrgico haciendo la última intervención en esta área nasolabial. Aquí el paciente le viene todo el pic de crecimiento puberal, y cuando termine su desarrollo nos vamos a encontrar nuevamente con el labio y la nariz en pabellón quirúrgico. Antes de pasar a la etapa siguiente quirúrgica, ¿alguna pregunta de esta revisión? Sí, doctor, o sea, en realidad no es en relación a esto, pero Daniel, pregunta que a partir de qué edad se opera la nariz secundaria. Ahora, yo no entiendo bien su pregunta. Sí, yo la entiendo. Debe ser porque son los conceptos que manejan en su equipo. Mira, para mí la nariz tiene 3 tiempos. La primaria, que es la que yo les dije cuando operábamos el labio en el niño de 3 meses. Esta rinoplastía que yo les estoy diciendo al niño antes que entre al colegio, para mí es la nariz intermedia, la rinoplastía intermedia, que en el caso mío es secundaria. Seguramente el doctor pregunta como secundaria por la rinoplastía que para mí es la última, que es la rinoplastía definitiva, que para mí es la terciaria, cuando el paciente ya ha terminado de crecer. Yo en la nariz primaria y en esta nariz del niño que va a entrar al colegio, no he intervenido ningún esqueleto óseo, no he intervenido la zona de la pirámide ósea, no he intervenido el tabique nasal. Hay equipos que en esta edad o en el niño pequeño, en la primaria, intervienen el septum, el tabique nasal. Yo no lo hago, lo respeto mucho porque son centros de crecimiento. Hasta ahora, en todas las rinos que les he dicho, la primaria y esta intermedia o la secundaria mía, solo manejo cartílago y parte blanda. En la última, que se las voy a mostrar al final, que es la terciaria mía, ahí manejo todo. Huesos, esqueleto, se hacen la osteotomía, se maneja el tabique nasal y se vuelve a manejar, si es necesario, el esqueleto cartilaginoso, la piel y el labio. ¿Se entendió? Doctor, y entre esta revisión y la rino definitiva, ¿también hay otra revisión, como a los 12 años, como prepuberal, No, o no necesariamente? no.
Eso sería por algún problema extra o complicación. Ya, como disfunciones velo, ya, perfecto. Estoy hablando de la nariz. Ah, sí, estoy pensando en revisiones completas, sí, tiene razón. Sigo. Está creciendo el paciente, se operó del paladar. En el mundo un 15 o un 20% de los pacientes que se operaron de paladar quedan con escape nasal. No les funciona bien esta estructura que es el esfínter velofaringeo, que está formado por los músculos del paladar blando y el músculo constrictor superior de la faringe. Nosotros cuando operamos el paladar en el fisurado reconstruimos estos músculos para que fuera una cincha muscular única y tiene que funcionar bien en conjunto. Cuando esto no es capaz de cerrar este esfínter por completo, se llama insuficiencia velofaringea o IVF. Y bueno, en inglés es BPI. Y entonces tenemos que ayudar quirúrgicamente porque la fonoaudiología, la terapia fonoaudiológica, no va a poder corregir cuando aquí hay insuficiente material para cerrar por completo. Se va a escapar el aire hacia la nariz y el paciente va a hablar con voz nasal. Miren, ¿escucharon la voz nasal del paciente? Entonces, una de las cosas que hacemos para estudiar, porque esto también es otra clase, no voy a entrar en muchos detalles, básicamente uno de los elementos claves es este endoscopio y hacemos una nasofaringoscopía, en este caso una videonasofaringoscopía, donde estamos viendo el esfínter. Fíjense cómo quedó este agujero negro donde no fue capaz de cerrar. Por ahí pasó el aire de la boca a la nariz y el paciente habló con esa voz nasal. ¿Se fijan que tiene voz nasal? ¿Y por qué me importa a mí esto? Porque yo necesito ver dónde está la falla. Está en esta estructura inferior. Este es el paladar que nosotros reparamos en algún momento. Está acá, que es la pared posterior de la faringe. Estos volúmenes son los adenoides que tienen los niños, el tejido adenoideo, y estas dos estructuras laterales son las paredes laterales de la faringe. Muchas veces la falla es global, o a veces la falla es solo de las paredes laterales, a veces la falla es solo del velo. Dependiendo de eso, yo tengo que planificar la cirugía. Si no la planifico, puedo dejar a un paciente con un problema respiratorio, con apneas del sueño, incluso con riesgo vital. Esto es muy delicado que lo entiendan. Es un estudio funcional, por eso que el paciente está despierto, por eso que yo tengo que esperar que tenga 4 o 5 años, porque antes de esa edad un niño no se queda sentado tranquilo con un endoscopio metido por la nariz hasta la faringe y además hablando. Entonces, nunca se puede hacer esta cirugía antes de los 5 o 6 años en la práctica. Tengo pacientes que normalmente son damas, son niñas de 3 años y medio que siempre se portan mejor las mujeres que los hombres y aguantan y toleran maduramente, son más maduras a veces, pero son muy escasas a los 3 años y medio, 4 años. La mayoría de los niños, sobre todo los hombrecitos, los hombres somos un poco más cobardes para todas las cosas de medicina, recién a los 4 años y medio, 5 se dejan hacer este examen, y por eso que este es el volumen a esta edad de pacientes que tenemos, de este 15 o 20% que lo requiere. Entonces, este es el informe que yo recibo de mi equipo de terapia del lenguaje, donde me dicen por los distintos fonemas, me dicen cómo funciona el esfínter. Aquí está el esfínter en reposo y aquí está cómo funcionan los distintos fonemas e incluso me dicen porcentaje. Yo necesito saber porcentaje. Me interesa que me digan la forma de este defecto, si es en 8, si es circular, porque yo tengo que planificar la cirugía. Si yo a un paciente que tiene un defecto pequeño le hago una gran cirugía, lo voy a dejar con problemas respiratorios. Y también me interesa el patrón de cierre. O sea, ¿quién trabaja más para cerrar? ¿El velo? ¿Las paredes laterales? Bueno, les informo que el ser humano normal tiene distintos patrones de cierre fisiológico del esfínter velo faringeo. Por eso que hay distintos patrones patológicos del esfínter velofaringeo. ¿Me entienden? Entonces,
¿qué hacemos cuando llega un paciente con una insuficiencia orofaringea? A veces vamos a ver que lo que estaba mal era el paladar y además vemos que quedó mal operado. Bueno, la primera parte de nuestro protocolo dice, quizás reoperemos nuevamente con los conceptos que ya vimos el paladar. Pero a veces vamos a tener que seguir con el punto 2, 3 y 4, que es lo que yo les voy a mostrar ahora. Entonces, si nosotros tenemos un paciente que le hacemos la endoscopía y vemos que tiene un agujero muy chiquitito, o sea, el esfínter cierra casi por completo y tiene un leve tono nasal. No sé si todos ubican a este cantante italiano Ramazzotti, que tiene un tono nasal. Yo estoy seguro que esta es la nasofaringoscopía de Ramazzotti. Ahora, lo más probable es que si yo lo opero, le liquido su carrera y lo afecto para siempre. Entonces, ¿qué pasó? Mira, esto se ve habitualmente en los pacientes que eran fisurados, que estaban hablando normal, y el otorrino por descuido le saca los adenoides y queda este pequeño defecto. Entonces, es lo que nosotros llamamos un hiato o un defecto pequeño coronal, o a veces solo salen burbujas. ¿Qué es lo que voy a hacer acá? Lo más probable es que voy a reemplazar un poco a los adenoides que alguien sacó y voy a colocar algún material que aumente esta pared posterior de tal manera que el velo, cuando se cierra el esfínter, logre un cierre de 100%. Esto es la faringoplastía de aumento. Si yo tengo esto que está en negro son los tipos de defectos. Por ejemplo, si tengo un defecto así horizontal, donde evidentemente lo que pasa es que las paredes laterales están flojas, porque el velo, fíjense que casi llega, el paladar, la pared posterior casi llega, o aquí incluso el velo puede contactar. Fíjense que el velo contactó, pero quedaron unos defectos laterales. Esto es lo que nosotros llamamos un defecto en 8. Aquí voy a tratar de hacer una cirugía que mejore las paredes laterales. Esto es lo que nosotros llamamos una faringoplastía de esfínter. Entonces, yo voy a levantar unos colgajos de los pilares posteriores de la faringe, que incluyen el músculo paratofaringeo, los voy a conectar al medio y voy a acercar estas paredes laterales que estaban flojas. Esta es la faringoplastía de esfínter. Entonces, aquí está hecho la cirugía. Fíjense cómo está en reposo. Y cuando el paciente está en algún fonema, miren cómo se acercaron estas paredes posteriores y se logró cerrar. Entonces, funciona. No es muy común, pero la tenemos que hacer. Ahora, sin duda, la faringoplastía que más en la práctica clínica me toca hacer es el colgajo faríngeo. Muchas veces me preguntan, doctor, ¿y usted, entonces usted prefiere el colgajo faríngeo? No, esta cirugía no la hago porque a mí me gusta. Yo la hago porque los exámenes me están diciendo que es lo que el paciente necesita. Esto no es una cirugía que se hace a gusto del consumidor. Son pacientes que tienen defectos residuales en la endoscopía de esta forma, coronales, circulares o sagitales. Esta es la nomenclatura de los patrones normales que tiene el esfínter en las personas normales. Por eso que se habla de sagital, circular o circular. Entonces, son grandes defectos de más de 10 milímetros y es lo que nosotros llamamos un colgajo faríngeo. El colgajo faríngeo es un tejido en forma de colgajo que se levanta de la pared posterior, que incluye la mucosa de la pared posterior de la faringe con parte del músculo, y esta yo la conecto a la parte de la campanilla, de la úvula, del borde del velo, de tal manera que queda como un verdadero puente de tejido y dos hiatos residuales laterales. Aquí les voy a mostrar un detalle técnico de lo que me gusta a mí. Yo hago esta conexión, le saco la mucosa, que es la que tengo pintada, y ahí está sin mucosa, y eso lo conecto para tener menos riesgo de dehiscencia. Aquí hay un video donde ustedes ven, también estoy haciendo un dibujo, normalmente no hago tanto dibujo, para diseñar el colgajo faríngeo. Ustedes arriba, con el bajalengua estoy desplazando hacia arriba el paladar, que ya está reparado en años anteriores, está la campanilla, y estoy diseñando este colgajo, y me fijé mucho en la endoscopía cómo funcionaban estas paredes laterales para poder definir el ancho de este colgajo. Si yo hago el colgajo muy ancho en un paciente que tiene buenas paredes, lo puedo dejar respirando mal. Ahí ya estoy
con el colgajo tallado. Este colgajo incluye el músculo y la mucosa. Estoy haciendo una coagulación con este aspirador que al mismo tiempo es un electrocoagulador. Y en este minuto estoy cerrando la primera capa, la zona dadora donde salió el colgajo, y hago siempre un anclaje a la fascia prevertebral, la fascia que está delante de la columna cervical, para que no quede un espacio muerto. Estoy cerrando en este minuto la zona dadora, y después de esto voy a iniciar la conexión de este colgajo con el borde posterior del paladar. Ahí está el colgajo. Estoy diseñando el lugar donde voy a extirpar la mucosa. Acuérdense que a mí me gusta diseñar la mucosa. En algunos de los textos en mi página pueden encontrar en un capítulo de cirugía de esta insuficiencia glosofaringea más detalles de esta cirugía, pero aquí estoy resecando la mucosa de tal manera que el extremo distal de mi colgajo es solo muscular. Esto yo lo empecé a hacer en algún momento para tener menos dehiscencia. Bajé de un riesgo de dehiscencia de casi 8% a 2 o 3%. Aquí coloco un tractor para tener mayor campo clínico, campo quirúrgico. Estoy dibujando el lugar donde voy a hacer la incisión en el velo, donde voy a conectar mi colgajo. También esta es una cirugía que conviene enseñarla en la parte pedagógica mediante una videocámara como esta, porque si no el campo directo es bastante egoísta para el estudiante. Fíjense cómo se está diseñando el bolsillo. Yo diseño un bolsillo. Aquí hay un cambio claro con las técnicas clásicas que ustedes van a poder revisar en la literatura. Normalmente en la literatura la gente hace incisiones verticales en el velo, prácticamente recrea la fisura original, lo que para mí tiene mayor riesgo. Yo prefiero hacer esta incisión transversal, este bolsillo, y en este minuto voy a empezar la unión. El margen de mucosa que quedó en el colgajo cuando resequé el extremo distal de la mucosa lo uno con esta zona de la incisión que corresponde a la mucosa nasal del paladar, y a continuación voy a introducir esa cabeza muscular que en un momento dado toqué con la pinza, la voy a meter dentro del bolsillo con este punto que entro por fuera. Fíjense, aquí estoy colocando el punto en la cabeza muscular del colgajo, vuelvo a salir por dentro del bolsillo hacia afuera, de tal manera, lo hago en dos partes, de tal manera que cuando traccione estos dos puntos va a entrar este colgajo al interior del bolsillo. Este es un bolsillo muscular, entonces en el fondo aquí ya hice una unión mucosa-mucosa, y ahora voy a hacer una unión músculo-muscular, músculo del velo con el músculo del colgajo faríngeo. Y finalmente se va a colocar un punto en la zona dorsal del colgajo con esta columela, con esta úvula del colgajo, y aquí estoy pasando una sonda. Se fijaron que pasé una sonda para calibrar que los hiatos residuales sean, digamos, estén presentes y el paciente no tenga problemas respiratorios. ¿Tienen alguna consulta? El éxito de esta cirugía es, si el paciente no es sindrómico, es del 93%. Yo tengo, digamos, de la casuística de pacientes que se operan de insuficiencia glosofaríngea, el 90-93% mejora a una voz de rango normal, excepto los adultos y excepto los sindrómicos. Los pacientes sindrómicos tienen expectativas y pronósticos menores, y el adulto también. Pregunta. Doctor, hay un par de preguntas en el chat. Preguntan si es que en las IVF sacan las amígdalas, y también preguntan a partir de qué edad realizan los colgajos faringios. Ya. Las amígdalas exclusivamente se sacan cuando son gigantes y están fuera de su domicilio. Las amígdalas tienen que estar acá, en la fosa amigdaliana, entre el pilar anterior y el pilar posterior.
hay amígdalas muy gigantes que invaden la orofaringe, incluso la parte nasal, y las retiramos para poder hacer la cirugía. A veces, incluso hay pacientes que mejoran, porque son tan gigantes las amígdalas que el pobre paladar blando no tenía espacio para moverse. Entonces, a veces es importante sacar las amígdalas porque muchas veces hasta se puede corregir un poco el defecto residual. Y en cuanto a la edad del colgajo faríngeo, bueno, lo que yo les decía, cuando se hace el diagnóstico por las terapeutas del lenguaje y cuando el paciente me permite hacer el diagnóstico endoscópico, yo recién voy a poder diseñar, primero voy a confirmar de que el esfínter no cierra, o sea que la única opción es quirúrgica, y después diseño, de acuerdo a los hallazgos del examen, qué cirugía hacer. ¿Continúo? Bueno, el paciente sigue creciendo, el paciente pasó de las manos del odontopediatra que se preocupó de su dentadura de transitoria o dentadura de leche, como decimos acá en Chile, no sé cómo dicen en los otros países, y el paciente ya empieza a tener aparición de dentadura definitiva, y en esta etapa de dentadura mixta, antes de que erupcione el canino, el ortodoncista está arreglando la oclusión, está mejorando la posición de las piezas dentarias, pero está pendiente en muchos pacientes la fisura a nivel de la encía. Y esto es lo que nosotros llamamos la alveoloplastía terciaria con injerto óseo. Y se hace un injerto óseo. También existe la posibilidad de colocar materiales aloplásticos como porcelanas. Hay también la posibilidad de usar materiales hueso de banco, liofilizado. Nosotros usamos normalmente hueso de tipo autógeno, injertos autógenos. Se puede sacar hueso del mentón, de los huesos del cráneo, de la tibia. Lo que más nosotros usamos es la cresta ilíaca, que se hace a 2 equipos. Se diseñan colgajos que pretenden que se forme hueso de tal manera que el canino pueda por ahí erupcionar después de los 12 años y el ortodoncista arreglar y colocarla adecuadamente esa pieza dentaria. Fíjense entonces, aquí está sin hueso, aquí está el diente casi quedándose sin hueso en la cornisa, y aquí ya tenemos un puente óseo que se logró y puede ya empezar el ortodoncista con su aparataje a posicionar dientes, y si el paciente no tiene dientes, puede colocar un implante hoy en día. ¿Qué otra pregunta? Antes de seguir, la última parte. Bueno, y nos encontramos ya con el paciente que está llegando a la adolescencia, tiene más de 14 años, eventualmente ha requerido una cirugía ortognática si es que la ortodoncia no pudo mejorar la oclusión y si es que el tercio medio no avanzó, y normalmente en la práctica nuestra es de resorte del cirujano maxilofacial, y cuando está resuelto el tema del tercio medio y el paciente tiene más de 14, 15 años, vamos a pensar en la última rinoplastía, que es para mí en la terciaria o la rinoplastía definitiva. Es otro personaje, es un paciente ya adulto o con un cuerpo de adulto y que tiene otros problemas. Aquí es otra anatomía, tenemos una problemática funcional. Fíjense el tabique nasal, como está en este paciente de arriba, que es un unilateral, está totalmente desviado, siempre el tabique nasal está desviado hacia el lado sano. Se produce una hipertrofia compensatoria de los cornetes por el tabique desviado. Entonces, prácticamente este paciente por el lado izquierdo no respira nada. Nunca ha respirado en su vida. Este tabique desviado y toda esta estructura desviada ha condicionado que la pirámide ósea, que los huesos propios y la apófisis ascendente del maxilar estén también desviados. O sea, toda la nariz tiene un comportamiento de lateralizado, es una laterorrhimia. Evidentemente, si no tuvo muchos tiempos intermedios, como es el caso de este paciente, sigue estando caído el cartílago alar con respecto al normal, sigue estando desviada la columela, muchas veces el piso nasal está ancho, el ala nasal está ancha, y en los bilaterales, como este paciente que es un paciente que me llegó a esta edad, no es un paciente mío que yo le pueda hacer la rinoplastía primaria o le pueda hacer el manejo de revisión antes de entrar al colegio,
nunca ha tenido columela. Yo voy a tener que hacer la columela que ya yo la habría hecho en este paciente a los 6 meses de edad. No tiene punta nasal, el labio tiene mucho déficit, probablemente vamos a necesitar una revisión. Estos bilaterales no tienen tan frecuente una desviación del tabique nasal, pero sí tienen una nariz que es corta. Yo tengo que tratar de dejar que esta nariz tenga más longitud y tengo que proyectar la punta, que es lo más deficitario. A veces yo no tengo piel, a mí no me alcanza la piel para hacer todo lo que yo quiero. Reparar el labio, construir un esqueleto debajo de esto que tenga una nariz más proyectada, aquí más o menos donde tengo puesto el mouse, pero si no tengo piel que me llegue hasta ahí, no lo voy a poder hacer. Bueno, veamos cómo trato de hacerlo. Y esto es para terminar, por si ya están cansados. Entonces, básicamente en esta cirugía voy a hacer una rinoplastía abierta, voy a levantar la nariz y voy a operarla distinto a como ustedes lo venían viendo hasta ahora en los niños más pequeños, y la abro la nariz igual que el capó del automóvil. Entonces es lo que se llama una rinoplastía abierta. Y esto lo hago en el 97% de los casos. Hay pacientes que hago una rinoplastía cerrada cuando son más simples. Y aquí tiene varios componentes. Yo en resumen aquí solamente les pongo reductivo, porque tengo que reducir a veces dorsos, ojivas que están muy grandes, tengo que reducir narices muy anchas a diámetros menores, tengo que reducir a veces, si es un paciente unilateral, reducir el cartílago del lado sano que está demasiado grande y achicar el del lado fisurado, pero tengo que aumentar las partes que están muy hipoplásicas. Y la cirugía funcional, que es lo que yo les decía para que respire mejor. A veces hago diseño en escalón o a veces diseño en B. La importancia del diseño en B es que me permite hacer esto que yo les decía, tener más piel cuando tengo que pasar de esta nariz sin proyección y sin piel a esta nariz con esta proyección. Y básicamente es la rinoplastía abierta, se manejan los cartílagos, a veces hay que reducir cartílagos, tengo que hacer uso de injertos de cartílago. Esta es la nariz donde normalmente voy a usar un injerto y voy a usar el mismo cartílago del tabique. Cuando enderezo el tabique desviado, ocupo ese cartílago. Tengo que hacer las osteotomías para poder corregir, reducir, afinar la pirámide ósea, y en esta parte entonces la parte funcional de achicar los cornetes hipertróficos y de enderezar el tabique. Un video de unos 3 minutos donde va a tratar de resumir esta idea. Ya con esto después ya terminamos, solamente con algunos ejemplos. Esta es la incisión en escalón. Fíjense la rinoplastía abierta, tengo que ir decolando para poder exponer estos cartílagos que muchas veces son asimétricos. Vamos a encontrar a veces mucho tejido adiposo, fibroadiposo, que yo reseco para que sea más fina la nariz. Ahí está la incisión en B, cuando decido hacer una incisión en B. Este es el tabique. Yo el tabique lo tengo que abordar, como en este caso es un abordaje superior y anterior. A veces lo puedo abordar en forma lateral. Ahí estoy separando el tabique nasal de los cartílagos de la nariz, el cartílago lateral superior. Los cartílagos laterales inferiores están aquí abajo con el gancho. Estoy en este minuto desinsertando el tabique del paladar para poder enderezarlo. Muchas veces saco la parte desviada o la comba que me sirve como injerto y el paciente va a quedar con la zona más despejada para respirar. Ese instrumento es un bisturí que se llama Ballinger y con eso saqué un trozo para injerto. Muchas veces tengo que también hacer una osteotomía del tabique óseo que también a veces obstruye, y ahí acabo de sacar el vómer que estaba obstruyendo. Aquí estoy manejando los cartílagos, que muchas veces en forma simétrica o asimétrica. Aquí estoy sacando el dorso prominente, la jiba. Hay una parte cartilaginosa que la saco con tijera o bisturí, y cuando la parte ósea, aquí tengo que usar la raspa, que es lo que me gusta. Después tengo que hacer osteotomía. Acuérdense que tengo que achicar el ancho de esta pirámide. Los cartílagos que saco los uso como injerto. Puedo usar un injerto en la zona del centro, que se llama la zona de la columela, ¿no es cierto?, para tener más firmeza y proyección. Reconstruyo los domos de los cartílagos y pongo cartílagos como injerto para proyectar los domos, o pongo cartílagos en las zonas
déficit de volumen. Fíjense, pongo cartílago en la columela, pongo cartílago en la punta, pongo cartílago en la punta y en la columela, pongo cartílago en el piso. Después vuelvo a centrar, si es necesario, las bases de cada del ala nasal. También uso los famosos puntos de remodelación de parte blanda que ustedes lo vieron en la cirugía primaria, en la intermedia, para poder remodelar estas partes blandas y darle la forma que quiero. Aquí cambié el esqueleto óseo, cambié el esqueleto cartilaginoso y esta piel y mucosa tienen que acomodarse a esta nueva estructura. Como corregí el septum, coloco estas láminas que me permiten mantener el tabique fijo por 2 o 3 semanas hasta que se estabilice y cicatrice, para que no se vuelva a desviar. Son de fluoroplastic, de silicona. Coloco tapones porque si no vamos a tener una hemorragia nasal en el postoperatorio y se hace un embarrilado con tela y aquí uso un splint que antiguamente era de yeso, pero ahora es de plástico. Y aquí tenemos un paciente que consultó adulto. Fíjense cómo tenía una gran desviación del tabique, una gran asimetría del ala, de los cartílagos, de la punta, y se logra mejorar la proyección, mejorar el dorso que tenía también una pequeña jiba, y corregir la posición del tabique, proyectar la punta y dejar más simétricas en las alas nasales, las ventanas nasales. Este es un paciente unilateral, donde también se le hizo una corrección del labio. Se fijan que tenía el labio partido, así como un conejo, ahora tiene mejor volumen, y la nariz quedó con la pirámide más fina y con una proyección de la punta, con más simetrías de las ventanas nasales y con un dorso que tiene, y una punta que está más definida, y sobre todo un ángulo nasolabial, que era lo que no teníamos. Aquí usé la pastilla BI. Y un poco para terminar, y vean toda la película que les he contado, que yo creo que ya están un poco cansados casi después de 1 hora 40, les voy a contar toda la película en algunas imágenes, cómo va pasando. Y esta es una de las cosas fascinantes de la cirugía plástica en los niños, que a diferencia de los adultos, cuando uno opera a un adulto, se opera y se va, y normalmente uno con suerte tiene 1 o 2 controles postoperatorios. Pero aquí la familia de estos pacientes y los pacientes siguen al cirujano durante toda su vida hasta los 18 o 20 años, lo que hace una relación médico-paciente muy interesante. Aquí tenemos la evolución después de la cirugía primaria, seguramente esperando la revisión o la rinoplastia intermedia mía. Aquí, después de haber hecho la rinoplastia intermedia, pero antes de completar la adolescencia, y ya vemos que tiene una nariz más ancha. Fíjense que tiene una jiba que no tenía, y entonces aquí finalmente, después de la rinoplastia definitiva, donde hemos mejorado el dorso, hemos mejorado la proyección, el paciente está respirando mejor, y lo mismo en un bilateral, donde probablemente usamos el NAM, hicimos la cirugía de Trott o de Mulliken, y tenemos entonces este resultado en la etapa preescolar, después de la revisión o retoque, donde afinamos nuevamente la punta, mejoramos el labio, pero fíjense que ya se ve la nariz un poco desviada, porque está el tabique nasal esperándome y la pirámide ósea esperándome, y yo tengo que esperar que tenga más de 15 años, y finalmente ahí recién puedo hacer la última cirugía, que es la rinoplastia definitiva o el retoque de labio. Así que básicamente esto es como la película que les he contado en un par de casos, para que ustedes entiendan qué significa estos resultados a largo plazo, lo que además llena de mucho agrado como tratante, porque son personas que se integran a su vida normal, como cualquier ser humano sin defectos. Eso. Muchas gracias y espero preguntas. Gracias a usted, doctor, por la disposición y por mostrar su trabajo, mostrarnos esta línea de tiempo con los pacientes. Invitamos a los oyentes que quieran hacer preguntas, abrir el micrófono si es que quieren, y si no, bueno, preguntarlos por chat. Daniel pregunta, periosteoplastía. Bueno, básicamente es lo mismo que alveoloplastía, que es el cierre de la encía. Yo lo puedo hacer, como alguien preguntó hace un rato,
junto con la cirugía del lactante menor a los 3 o 6 meses en forma primaria, y la que les dije que es la que se hace a los 10, 11 años, junto con el injerto óseo, cuando el paciente está en ortodoncia. En el fondo a eso se refiere, a movilizar la mucosa alrededor de la fisura que está en la encía con el periósteo. Son colgajos mucoperiósticos. Pilar, Estoy acá, Doc. hola, ¿cómo están? Hola, Carlos, Jorge Hola Godoy, ¿cómo Jorge, estás? ¿cómo estás? Oye, bien, te felicito, ¿ah? Me voy a dedicar a la cirugía plástica. Bueno, yo te felicito a ti Mira, por esta idea de hacer este tipo de docencia. Te felicito por la idea y además te felicito a tu equipo organizador, que son brillantes las chiquillas. mira, yo creo que es un espacio que bien vale la pena seguir potenciando, y eso quería comentarte. Me encantó ver tu presentación, me encantó ver la pasión y el tiempo que le dedicas. Yo creo que somos muchos los que tenemos ganas de comunicar, estamos en una edad, una altura en que nos gusta hacerlo, y creo que los tradicionales espacios que están dispuestos para esto a veces no permiten esto, ¿no? Que tú hiciste, ir para atrás, volver, parar un video, mostrarlo y explayarte, y esto que va a quedar además como un registro, porque esto se graba, no tengo ninguna duda que va a ser visto cientos, decenas y miles de veces, así que qué rico que quede esto, además porque esto se graba. Quería preguntarte algo, y que es para los jóvenes. Es alucinante lo que estás haciendo, de verdad, el registro, además fotográfico, y yo sé lo que significa tener ese registro, así que doble felicitación. Es, ¿qué hace alguno de los muchachos que está escuchándote? ¿Qué pasos tiene que dar para poder llegar a tener las competencias que tú has logrado? No estoy hablando ni de una beca, ni de una especialización, pues yo sé que incluso no está muy bien estructurado eso, pero ¿qué paso debiera dar alguien, al menos en un comienzo, para llegar a tener tus competencias? A ver, esa pregunta es muy importante. Algo de eso traté de decir cuando hablé del paladar y de lo delicado que es esa etapa y de la importancia que tienen hoy en día los simuladores. Los simuladores han acortado un poco esta curva de aprendizaje que es bastante dura en estos temas. Eh, y yo creo que, en lo personal, yo creo que un cirujano eh, que se dedica a esta cirugía plástica, sobre todo en los niños, a pesar de que la fisura labiopalatina es un tema de adultos y niños, eh, requiere mínimo 10 años e idealmente 15 años de práctica. Eh, y eso significa estar al menos yo me refiero como para sentirse sólido, seguro, y ser como la última alternativa de consulta en un equipo dado. Ya cuando el cirujano tiene más de 5, 6, 7 años, ya se puede manejar y desenvolver con el 80 o 90% de los casos que se presentan bien. Y probablemente el más antiguo, el que ya tiene esa curva de aprendizaje de más de 15 años, va a ser quizás el que va a poder resolver el caso más complejo. Así que estamos hablando de una inversión de tiempo parecida. Eh, en la mayoría de los países en el mundo, y esto ha sido objeto de crónicas en la revista más importante, que es el Plastic, la revista de cirugía plástica reconstructiva, eh, donde la mayoría ha llegado vía la cirugía plástica de niños, y normalmente el tema estelar va a ser la fisura, o por la cirugía de adulto, que en las rotaciones de cirugía de adulto ven alguna cirugía reconstructiva de adulto o cosmética. Eh, yo te diría que son experiencias distintas, son vivencias distintas dependiendo de cada país. En algunas partes, eh, como es Chile, Argentina, la parte más robusta son cirujanos pediatras que son plásticos también. En otros países son cirujanos de adultos que tienen que hacer las dos cosas. Normalmente eso trae el problema de que o te tienen que decidir por una de las dos, y la mayoría decide por la parte cosmética y por los adultos. En algunos países son los otorrinos, que son los menos, en algunas partes son los cirujanos maxilofaciales, y ahí hay un poco de conflicto, pero yo en lo personal creo que si la persona lo hace bien, independiente de cuál es la disciplina primaria, eso es lo que vale. Y que ojalá tenga un equipo interdisciplinario, porque esto no es solo una cosa del cirujano,
todo lo que yo les he contado ahora, si ustedes se fijaron, hay muchas instancias donde es parte de un equipo el resultado que yo les muestro. Yo se los muestro ahora de la óptica del cirujano, pero hay mucho trabajo odontológico, de ortopedia prequirúrgica, de fonoaudiología, de otorrino, de endoscopía, etcétera. Entonces, finalmente, si se trabaja en equipo, independiente de cuál es la especialidad primaria, y si la persona lo hace bien y se forma bien, eso es lo que vale. Ahora, cada país va a tener su normativa y ese ya es otro tema. Súper, clarísimo. Sí. Hola Jorge, buenos días. Hola, ¿me escuchan? Sí, hola. Alicia, gusto Sí, sí se saludarte. escucha, doctora. Hola, es que está lloviendo muy fuerte, a lo mejor la lluvia la sienten ustedes. Oye, chiquilla, primera cosa, felicitaciones a Carlos, a quien yo conozco de hace muchos años, de los primeros tiempos en este tema. Carlos es una persona que creo que acumula la más rica experiencia en Chile en el área, concretamente en esta área de la fisura labiopalatina, y ha sido muy generoso a través del tiempo. Acá en Temuco nos ha apoyado muchas veces en capacitaciones en diversos aspectos de la compleja patología de la fisura labiopalatina. La curva de aprendizaje en esto requiere años, 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 tal como dice Carlos, y hay que trabajar con un equipo multidisciplinario y junto a alguien que lo lidere, en el caso de la cirugía, con una experiencia rica para poder aprender. Cada paciente es distinto y no es fácil. La pregunta que yo le he hecho a Carlos en el tiempo es, ¿qué va a pasar cuando algún día, mal dado día, Carlos Giuliano nos deje? Somos todos perecederos. ¿Cómo está? El mejor maestro es el que deja discípulos y todavía es mejor mientras mejores sean sus discípulos. ¿Cómo va eso en tu área, Carlos? Hace tiempo que no te vemos acá en Temuco. Acá hemos tenido una curva de aprendizaje que comenzó conmigo, perdonen que personalice, pero yo he ido formando en el tiempo y la persona que lidera el grupo ahora y lo hace muy bien es Pilar Iturriaga, junto a todo el equipo de tratamiento. Ahora Pilar y yo estamos adiestrando a una tercera persona, Alejandra Gómez, porque esa es la tarea, chiquillas, chiquillos, colegas, dejar escuela. Que si yo desaparezco, los que me siguen sigan haciéndolo igual o mejor que yo. Entonces, además de agradecer a Carlos su generosidad, su experticia, reconozco su gran experticia, insisto, la pregunta es a Carlitos, ¿qué ves tú para el futuro? No quiero proyectar esto a la Fundación GANS porque eso es otro tema grande, pero como persona, como cirujano experto. Sobre todo tu pregunta es atingente en relación al virus que anda circulando, dices tú. Claro, claro. Oye, o no, y agradezcamos al virus que podemos tener esta actividad. Sí, una de las ventajas del virus es este tipo de actividades. Mira, yo creo que el futuro es bueno, tiene buen pronóstico. Claro. Fíjate que por lo menos la experiencia directa mía en la Fundación GANS, nosotros somos 8 cirujanos en distintas etapas de curva de aprendizaje y yo considero que con eso tenemos asegurado los próximos 20 o 30 años fácilmente. Está todo el mundo muy bien capacitado y lo mismo yo lo extrapolo a los otros hospitales y equipos chilenos en Santiago, el Hospital Calvo Maquena, Ezequiel, el equipo tuyo, en fin, son 8, no os voy a nombrar a todos, pero son 8 los centros en Chile. Y a nivel latinoamericano, una de las cosas interesantes que se está haciendo con el SAMAC, con este grupo consultor que por estos años yo estoy dirigiendo, es que al alero de Smile Train se están haciendo muchas capacitaciones, sin ir más lejos, el próximo martes tenemos una con este tipo de tecnología en relación a la cirugía de fisurados en tiempos COVID, y así una serie de eventos y congresos y cursos que se hacen durante el año, que hasta ahora eran presenciales, pero bueno, vamos a tener que usar esta tecnología, donde se insiste mucho en los cursos con cirugía en vivo, donde se insiste mucho en los cursos con simuladores que pretenden acortar esta curva de aprendizaje. Y yo creo que el futuro es positivo. Yo creo que hay más herramientas para aprender y una de las cosas que vamos a tratar de definir son estados de perfeccionamiento o estados de
de capacitación que normalmente, por lo menos en la experiencia mía, va a ser cirujanos pediatras que formados tienen la intención de dedicarse a esto, los que van a ocupar esto. También hay cirujanos plásticos de adultos, pero es menos frecuente por un tema de motivación. Así que están las herramientas, están los fellows, y estamos tratando de hacer una cosa sincrónica, al menos en América, incluso yo incluyo a Norteamérica, y vamos a tratar de estructurar rotaciones o pasantías que vean distintas visiones del mismo tema, lo que va a mejorar y acortar la curva de aprendizaje en los más jóvenes. Probablemente a nosotros nos tocó la curva un poco más difícil, pero se puede. Yo creo que el resultado final tiene un pronóstico positivo, Galicia. Claro, gracias. Sí, mi línea de pensamiento va por ahí también. Y mientras te escucho, pienso en el pasado que tú aludiste. El pasado para aprender esto fue difícil. No teníamos todas las ayudas audiovisuales y de comunicación de ahora. Pero en mi cabeza ronda una figura, una gran figura, el profesor Alfredo Gans-Mann, a quien tú y yo conocimos. Yo considero que Lucho Monasterio, en su momento, yo somos hijos directos del profesor Gans. No sé si alguien más se me escapa, porque los otros colegas han sido descendientes, comillas, de nosotros. Sí, un detalle histórico. Yo soy teóricamente cuarta generación. Lamentablemente no tuve el honor de conocerlo. Yo nunca lo conocí. Ya. Ya había fallecido cuando empecé. Bueno, la historia, chiquillas, chiquillos, de pronto es interesante. Hay que evidenciarla. Porque la mesa que está servida ahora en el tema de la atención del niño fisurado no estaba servida para cuando los antiguos empezamos. Aprovechen los nuevos de esta mesa servida. Es una figura retórica. Hay una pregunta más que quedó pendiente de MNT, que pregunta, ¿cirugía de paladar secundario tiene sus pacientes falta de crecimiento del maxilar superior? ¿Y qué hace si pasa? Ya, mira, el paciente fisurado en cualquier casuística o equipo del mundo va a tener al menos un 30 o hasta un 50% de problemas de crecimiento. Y eso vamos a tener que asumirlo, y a veces vemos pacientes que incluso no tienen una fisura del paladar y tienen una fisura del labio exclusiva pequeña y tienen un evidente poco desarrollo o hipoplasia del tercio medio. Así que aquí parece que esto es multifactorial. Es la malformación que complica y afecta el desarrollo del tercio medio, son las distintas intervenciones que necesariamente son cicatrices que frenan el desarrollo de este sector de la cara, y entonces hay que convivir, hay que intervenir precozmente. Por eso que empezamos con el manejo odontológico, la ortopedia prequirúrgica, la odontopediatría con el uso ya de placas, y finalmente la ortodoncia, que hoy en día en los fisurados hay una intervención muy precoz, 3-4 años de edad, de tal manera de mantener, facilitar y guiar este crecimiento antero-posterior y transversal del maxilar superior para no tener una falta de desarrollo del tercio medio de la cara. Así que eso es una realidad con la que tenemos que convivir, tenemos que estar atentos y solucionarla. Y si finalmente eso no se logra, existen herramientas para eso. Si el defecto es muy grande, está la distracción ósea. Yo no les he hablado nada de distracción ósea hoy día. Hay distracción ósea de tercio medio, distracción ósea de la mandíbula completa, hay distracción ósea de una hemimandíbula. Y finalmente está la cirugía ortognática, que también termina por corregir estas alteraciones de la oclusión y de la simetría de los dos maxilares. Así que hay herramientas para solucionar este tema. Súper. No sé si hay alguna otra pregunta, pueden abrir los micrófonos. No sé si habrá más. Siendo ya la 1 de la tarde. Justo. Creo que así, tiempo perfecto. Si es que nadie más tiene preguntas, dale las gracias, doctor. Estuvo muy, pero muy, muy, muy bueno. Todo explicado. Yo creo que si es que no hay pregunta, es la mejor forma de saber que
que todos entendieron y que estuvo perfecto. Así que dale las gracias. Igualmente para todos los que no se pudieron conectar o que quieran en el fondo tener una nueva revisión o volver a ver lo que se conversó, va a quedar subido este Zoom desde el lunes, lo más probable, el lunes o martes lo subimos a YouTube, al canal de Recipet. El canal se busca como recipet.cl o si no en Facebook y Twitter y en Instagram también tenemos recipet.cl, que pueden buscar el link de YouTube y ahí van a poder volver a verlo. Todos dicen que... Y muchas felicitaciones por el chat, doctor, muchísimas. Muchas Y gracias. su hijo dice Bueno, que es yo le- seco. Que lo quiere mucho. Está juntando puntos para el Tenía día. ahí- sí, está juntando, haciendo méritos para el Día del Padre. Sí. Bueno, yo le agradezco mucho la invitación. Esta es una de las cosas que más me ha gustado poder desarrollar desde siempre, que es la docencia. Esto ha sido una experiencia nueva en esta etapa en tiempos COVID. Tienen disponible la página web donde hay un mail de contacto, pero después si me contactan les doy los mails más personal. Ahí tienen también algo que tiene, digamos, de literatura, de paper y de capítulos de libro en relación a lo que les he dicho hoy día, si quieren profundizar. Y muchas gracias, los felicito por la iniciativa. Espero que les haya servido. Gracias, doctor. Si nos da la Extraordinario. autorización, también Chao, vamos a saludos. compartir su página web por Facebook. Chao, muchas gracias. Gracias, Jorge. Adiós. Gracias, Que tenga buen Alicia. día. Gracias Adiós. a las directivas, Carlitos. Que tenga Nicole, buen Cuídate. día. Catherine. Jorge, gracias por tu esfuerzo docente. Abrígate, Alicia. Sí, estoy en tu vida. Chao. Ya, ahora pongámonos la Patero, una mascarilla. estufa. Hay que ponerse la mascarilla. Sí. Chao, chao, Oye, gracias. Súper. increíble, Carlos. Felicidades. Gracias, Chao, chao. chao a todos. Chao. Chao, nos vemos. Lamentablemente ahora tengo que ir a hacer almuerzo, chiquillas. La tarea doméstica me abruma. Suerte, doctora. Chao. Chao.